Muy buenos días, estimadas y estimados cibernautas. Es un verdadero gusto, como siempre, poder saludarlas y saludarlos. Yo soy el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara y a nombre del doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta conferencia magistral. ¿Pueden coexistir el matrimonio y el concubinato? Sin duda será una extraordinaria disertación y además correrá a cargo de un jurista, investigador, estudioso de la ciencia del derecho, muy destacado como lo es el doctor José Manuel de Alba de Alba. Como ustedes saben, estimadas y estimados cibernautas, comunidad académica que nos complacen acompañándonos esta mañana, actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación está prácticamente por pronunciarse al respecto sobre si pueden o no coexistir estas figuras jurídicas. Derivado precisamente de esta próxima sentencia que emitirá la Corte, bueno, pues hemos preparado desde el Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa esta conferencia magistral. Reitero, ¿pueden coexistir el matrimonio y el concubinato? Y bueno, tenemos un extraordinario expositor, como sabemos, el doctor José Manuel de Alba, como un juzgador progresista. Ya ha tenido a bien pronunciarse en diversos proyectos sobre figuras similares que tienen prácticamente un trasfondo de la misma naturaleza como es esta figura de la pareja estable, entre otros aspectos. Pero bueno, ya no habré de generar mayores preámbulos y me permito cederle el uso de la voz a nuestro invitado, pero por cierto, reiterarle la más cordial de las bienvenidas esta mañana y antes, evidentemente, de pasar a su brillante disertación, por supuesto que me permito leer unas breves líneas de su extraordinaria trayectoria profesional y académica. El doctor José Manuel de Alba es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Derecho Penal, Constitución y Derechos en la Universidad Autónoma de Barcelona en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestro en Derecho Constitucional y Amparo y doctor en Derecho, ambos por la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz. Ha recibido diversos cursos y diplomados en materia de actualización jurídica por el Instituto de la Judicatura Federal y diversas instituciones educativas. Ha impartido módulos y cursos en el Instituto de la Judicatura Federal, el Instituto Federal de la Defensoría Pública y diversas instituciones educativas tales como la Universidad Veracruzana, la Universidad de Jalapa y la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en diversas conferencias, ponencias, simposios, coloquios y múltiples eventos de difusión y divulgación del conocimiento, tanto regionales como estatales, nacionales e internacionales. Entre sus publicaciones destacan la coautoría del libro Amparo contra resoluciones judiciales, laberinto procesal, de Editorial Porrúa, y la autoría del libro La apariencia del buen derecho en serio, de Editorial Porrúa. Entre sus distinciones destacan el reconocimiento por su brillante trayectoria en la Administración de Justicia Federal al servicio de los veracruzanos, Gobierno del Estado de Veracruz 2008, y reconocimientos por 20 y 30 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, del Consejo de la Judicatura Federal, otorgados en 2003 y 2013 respectivamente. Entre los cargos que ha ocupado destacan haber sido subjefe de oficina y secretario auxiliar de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuario del Juzgado de Distrito en materia agraria en el Distrito Federal, actuario en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuario y secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, secretario de Estudio y Cuenta en la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, juez segundo de Distrito en el Estado de Sonora, magistrado en el primer Tribunal Colegiado del 12º Circuito y actualmente es magistrado del segundo Tribunal Colegiado en materia civil del 7º Circuito, cargo que ocupa desde 1997 a la fecha. Sin duda alguna nos encontramos en presencia de un extraordinario disertante, además un gran académico e investigador en ciencias jurídicas, así que sin más preámbulos le reiteramos la más cordial de las bienvenidas a nuestro ponente, el doctor José Manuel de Alba, y le cedemos el uso de la voz para esta extraordinaria conferencia. ¿Pueden coexistir el concubinato y el matrimonio? Distinguido doctor José Manuel de Alba, muchísimas gracias por acompañarnos. Le dejo el micrófono y es un verdadero placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias, don Carlos. Qué gusto estar aquí con ustedes. Buenos días
estamos aquí platicando sobre un tema que es de suma importancia. Es que estamos presenciando algo que no era muy común hace 20, 25 años. Nunca se pensó que íbamos a empezar a analizar la constitucionalidad del derecho civil. Los temas relevantes siempre estaban en relación con constitucionalidad del derecho administrativo, la inconstitucionalidad de leyes, por ahí se iba, materia fiscal. La materia civil no se tocaba, como que el derecho civil no se veía, no se analizaba si tenía problemas de constitucionalidad o no. Pero a partir del 2011, la Suprema Corte se ha empezado a pronunciar en muchos aspectos en este tema. Y empezamos no solamente si el Estado puede regular, si la Constitución, si los derechos humanos tienen algo que ver con la materia civil y familiar. Y entonces nos encontramos con figuras pues antiquísimas, ya muy elaboradas, que nos enseñaron y que parecen que son inmutables. No se nos ocurría que pudieran tener una variante, o si se podían analizar desde el punto de vista constitucional. Entre ellas, el matrimonio, el concubinato, la posesión, en fin, la familia en términos generales. Pues como les digo, a partir del 2011 empezamos a tener empiezan a haber más pronunciamientos en la Suprema Corte sobre este tema, más relativo a los derechos humanos en este contexto, porque antes la constitucionalidad se daba mucho, pero en amparo contra leyes, en relación, pero con leyes fiscales era muy común ese el tema, y entonces se impugnaban impuestos. Y entonces ustedes van a ver casi todos desde la quinta época casi hasta la octava y a mediados de la novena, los temas eran fiscales, constitucionalidad de leyes, y los que manejaban la constitucionalidad de leyes precisamente eran los fiscalistas, este tipo de abogados. Y en la materia civil no encontraba mucho una disertación al respecto, ¿no? Era muy poco lo que se había cuestionado. Bueno, a partir de esto, precisamente tenemos una serie se presentan a veces los casos y empiezan ya uno a dudar sobre alguna figura, si está correcto o no está correcto. Les voy a poner un caso que es lo que nos puede llevar para luego disertar sobre este tema. Este fue un caso que le tocó al tribunal colegiado de mi adscripción, y resulta pues que, por ponerles una fecha, en el año 2008, ante un juzgado de Coatzacoalcos, les pongo el contexto de esto. Decía, llega un muchacho, me imagino, del Instituto Politécnico Nacional a trabajar, ha de haber sido ingeniero químico, llega a trabajar a Pemex y se encuentra con alguna muchacha ahí en la ciudad de Coatzacoalcos, pues joven, recién titulado. La muchacha debió haber estado guapa en su momento, y bueno, aquí empieza a cortejarla, y resulta pues que tienen un hijo. La señora, en el año 2008 más o menos, va a un juzgado de Coatzacoalcos y le plantea al señor una pensión alimenticia en favor de ella y de su hijo, ella manejándose como concubina. El señor dijo, sí estoy cumpliendo yo sí estoy cumpliendo con la pensión alimenticia, pero independientemente de eso, el juez le dictó la sentencia y dice, se te fija una pensión alimenticia en este caso, en función a la señora por concubinato, y al niño pues por ser menor, y además lo registró bajo su nombre. Entonces, con eso teníamos un típico concubinato. Y el señor, como les digo, no se negó a decir que no había concubinato. Lo que dijo es que sí estaba cumpliendo con esa función. Quedó demostrado el concubinato y se le fijó una pensión alimenticia por ser concubina. Más adelante, ya
20 años después, si ustedes quieren, pongan la fecha que quieran. El tercero interesado, aquí el marido o el concubino, demanda de la señora la pensión, la cancelación de la pensión alimenticia. Y alegó algo muy sencillo, dice, ella tiene una pensión por concubinato, pero yo resulta que antes de tener el hijo con ella y de tener la pensión alimenticia, yo estaba casado y sigo felizmente casado con mi esposa. Entonces, ella no es concubina. En automático, pues el juez familiar le canceló la pensión alimenticia. Efectivamente, no hay concubinato. Ah, caray, bueno. Se va a la sala y en la sala confirman. Cuando me presentan el proyecto, el secretario me dice, es que me lo presenta confirmando, negando el amparo a la señora, en este sentido, porque le dice, no es concubina. No es concubina porque no pueden coexistir. Y ahí se pregunta, ¿no pueden coexistir? Y no vivió con ella más de 20, 25 años. No había una familia. Se elimina la familia porque el señor tenía la familia en otro lugar. Es común en algunos trabajos que tienen, laboran en dos lugares distintos, 15 días y 15 días, y pues les da la oportunidad de, en muchos casos, precisamente llevar lo que podríamos llamar una doble vida. Existen dos familias, pero una de estas la teníamos que eliminar. Y se le tenía que negar los alimentos porque nada más el código establece que solo procede el artículo 233 cuando hay matrimonio concubinato. El Código Civil nada más dice matrimonio concubinato. Pero si hay matrimonio no hay concubinato. Y aquí, como había matrimonio, no había concubinato. Y como son las dos formas por las cuales se pueden obtener alimentos en términos de 233 del Código Civil del Estado de Veracruz, pues decía, si ya no eres concubina, ya no tienes por qué recibir alimentos. Y la pregunta es concubina. Y ya no es concubina, no hubo familia. Este tipo de, aquí queda desprotegida, y así hay muchas historias. Entonces, la resolución que nos llevamos ese día, cuando presentamos este proyecto, es que este artículo 233 del Código Civil del Estado de Veracruz, pues de alguna manera tiene una categoría sospechosa, y al tener una categoría sospechosa, pues tenía una discriminación, porque había una distinción, que si no estaba casada, o no había un concubinato, no había alimentos. Entonces, con base al Estado Civil, había una discriminación. Y con esa razón, pues se estableció que era inconstitucional. No era inconstitucional, señalamos muy bien que tenía que haber una interpretación conforme en relación con ese artículo para establecer que no solamente el matrimonio, el concubinato, y de ahí surgió una figura que establecimos en ese proyecto y le llamamos pareja estable coexistente con el matrimonio. Bueno, ese es un antecedente y ya tenemos más de 6, 7 años de que esta tesis existía. La tenemos, está en el semanario. Pero ahora resulta interesante porque el tema llegó a la Corte. Entonces, es el tema ahora que nos ocupa y vamos a analizar tanto las condiciones y lo que señaló la Corte o lo que está presentando en el proyecto. Esto nada más es un estudio sobre el proyecto. Todavía no tenemos, este asunto se retiró, pero resulta muy interesante. Recogemos, de alguna manera tiene mucho el lineamiento de lo que ya habíamos pronunciado en esta resolución del Tribunal Colegiado, segundo de circuito, aquí en Jalapa, en el estado de Veracruz. Y bueno, pues vamos a hacer su análisis en ese contexto. Y la pregunta precisamente es que aquí ya estamos ante un problema ya. La ley está clara. Si no hay
si la que estaba en concubinato resulta que no era concubinato, en ese momento desapareció su concubinato si está casado con el que llevaba esto. Y esto hace desaparecer que todos los derechos que se pudieran haber generado desaparezcan. Y entonces, aquí hay una cuestión hasta de género, ¿no? La que se ve perjudicada generalmente en este tipo de circunstancias es la mujer. Entonces, hay una circunstancia que hay una parte que se ve de alguna manera afectada. Y esta es precisamente las mujeres, y por una cuestión casi podríamos decir que tradicional y por cuestión de género. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Entonces, aquí entramos y vemos matrimonio y concubinato si pueden coexistir. Y me estoy, bueno, ya es con esto, no sé, me estoy atorando. Ahí acá, déjalo. Bueno, podemos ver que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. ¿Sí? Aquí, esto lo dice la ONU, lo dice la Declaración de los Derechos del Hombre, es el elemento natural de la sociedad. Entonces tenemos que la familia, en esos términos, la familia es el elemento natural. Ojo, vean, está hablando de la familia. No está señalando un tipo de familia. La familia se puede conformar de muchas formas, ¿sí? Puede ser por el matrimonio, por el concubinato, en fin, pueden haber cantidad de variantes que se pueden dar. Entonces, la Constitución y los tratados internacionales en general no tienen una figura, protegen a la familia, no a un tipo de familia. Como les digo, el matrimonio y el concubinato son formas de familia, los dos. Aquí la problemática es que cuando se da uno o se da otro, el concubinato deja de existir en función de que el artículo que establece el Código Civil del Estado del Distrito Federal en materia familiar dice que el concubinato es la unión de dos personas, ¿sí?, libres de matrimonio. Y el punto medular que vamos a ver es el tema de libre de matrimonio. Si es que ese libre de matrimonio es un tema, es el tema que se va a decidir, si el libre de matrimonio es lo que elimina el concubinato, y al eliminar el concubinato lo deja fuera de las formas de protección a la familia. Entonces, esta es una de las características de este proyecto, de esta problemática que tenemos. El artículo 65 del Código Familiar de la Ciudad dice: concubinato es la unión de hecho de dos personas, ambas libres de matrimonio. El punto es que si este enunciado, libres de matrimonio, ese es el punto medular sobre el que descansa el estudio del proyecto que se está presentando por la primera sala para ver este tema. Si el enunciado libres de matrimonio es racional, si tiene un fin constitucional, y vamos a ver al respecto. Conforme a la ley, o te casas o vives en concubinato, no hay dos. Están dos opciones, no te da más. O te casas, como le digo, o estás casado o vives en concubinato, pero si estás casado y tienes otra pareja, y esa pareja con ella se conforma una familia, esta familia ya no es concubinato, o al menos la unión del hombre y la mujer ya no está regida por lo que es el concubinato, ni protegida por las reglas que establece el concubinato. El acto reclamado en este juicio es: ¿está casada tu pareja? No hay concubinato. Así. Si está casada tu pareja, no hay concubinato. Entonces, ahí empezamos a ver si esto no atenta, si no es discriminatorio, si no va contra el libre desarrollo de personalidad, ver si es razonable o pensar que si pueden existir varias obligaciones que deban ser cubiertas y que puedan existir varias familias. ¿Sí?
El tribunal colegiado, cuando se le presenta, porque hay que hacer la historia, este asunto llega en amparo directo en revisión. Ya en primera instancia, segunda instancia, señalan que no hay concubinato, porque precisamente la persona que pidió alimentos, en el caso de la Ciudad de México, de Morelos, perdón, de Morelos, del estado de Morelos, el tema fue que la señora pidió alimentos y el señor le dijo, pues no hay alimentos. ¿Por qué? Porque no estamos casados, porque estoy casado. Y en ese momento pasó, dirían así, si dijeran en palabras llanas, pasó de ser la concubina y se convirtió en la amante. Y perdió todos los derechos. Y como concubina tendría derecho a alimentos. Pero ya existiendo un matrimonio, aunque haya tenido una pareja, se haya dedicado al hogar, le haya brindado cuidados, le haya ayudado, inclusive podríamos señalar que a lo mejor sin darse cuenta, llevando una doble vida, el señor pudiera decir que podían haber puesto hasta un negocio familiar, él ponía el negocio, él ponía los bienes, él ponía una tlapalería, vamos a poner así, y la señora trabajaba en la tlapalería, y compraban un coche de la tlapalería, de lo que estaban generando ahí, pensando ella que tenía derecho. Pero resulta que cuando ya pide los alimentos, le dice, pues no tienes concubinato, no tienes, todo esto que tenemos aquí inclusive puede ser parte de lo que es de mi esposa, porque estoy casado por bienes mancomunados y lo que haya adquirido acá, esto tú ya no trabajaste, construiste en tierra ajena, ¿no? Y entonces esto nada es tuyo, desaparece y tampoco pues tienes derecho a alimentos. Entonces, la pregunta que se hace es que si el artículo 65 vulnera, o sea, como preguntan, no vulnera los derechos humanos de igualdad y no discriminación de la mujer en relación con su estado civil. ¿Sí? Si esta es la pregunta que se hace uno. Ahí está. Porque lo que tenemos que ver si esta no incide precisamente en un derecho humano. Se reclama y se dice que el colegiado no le entró en esencia al tema y dijo, el tribunal dice, el Código Civil tiene una libertad para poder determinar cuáles son las formas de familia. Entonces, no hay problema, dice, lo que me hayas alegado no se sale por ese lado, pero lo que dice en el concepto de violación es que se soslaya la evolución, dice, es que el tribunal no se metió al asunto como se lo planteé, soslaya la evolución del derecho familiar, soslaya que aquí no toca los temas de paridad de género, no toca los temas de discriminación, progresividad de los derechos, y dice, su resolución determina que hay mujeres de primera y de segunda según su estado civil. Si estás casada, tienes derecho a determinados derechos. No estás casada. Si estás en unión libre, pero estás con una persona casada, no tienes eso. Está en relación. Tu estado civil va en función de los derechos. El tema es familia. Hay dos familias. El hecho es que si una familia, en este caso, y nomás la conformada entre hombre y mujer, esta pareja, va a tener derechos o no va a tener derechos en función de que si se casó con un hombre casado o no casado, y entonces aquí señala que esta hace que haya una distinción. Estos son los conceptos de violación que hace valer. Se interpone el amparo indirecto en revisión, o sea, la resolución del tribunal colegiado fue impugnada en revisión. Esta es una característica del amparo directo. Cuando se toca el tema de constitucionalidad de leyes, y aquí había un tema de constitucionalidad de leyes, se puede interponer
en la Corte una revisión contra este. Es la excepción en el que el amparo directo no adquiere la cosa juzgada, sino que todavía está pendiente de resolver porque puede ser impugnado ante la Suprema Corte. ¿Cuáles son las razones del proyecto de la primera sala? Vamos a analizarlo, ¿no? Que eso es lo interesante. La primera sala señala que los agravios son fundados. Esto lo hace como preámbulo y después desarrolla. En atención a que se advierte que efectivamente el exigir un estado civil de la pareja en cuestión para el reconocimiento de un concubinato y con ello garantizar los derechos derivados de su extinción, sí representa una distinción basada en categoría sospechosa que obstaculiza el ejercicio de derechos y por ende resulta inconstitucional y contraria a los principios de igualdad y no discriminación, sobre lo cual efectivamente debido a la desigualdad estructural por razones de género, es la mujer quien generalmente es víctima de esa discriminación, lo que generalmente ocurre por estereotipo de género, en los que culturalmente es normalizado y aceptado culturalmente. Esto es, se tolera que el hombre tenga dos casas, el marital y la extramarital. Esto partió, como les digo, esto no está resolviendo con la realidad. Si nos íbamos a una resolución meramente meramente legalista, no nos da, no había que meterse en este problema, pero aquí se mete y toca temas hasta sociológicos para ver que es común encontrar dos casas, el marital y la extramarital, y que este es un hecho notorio que existe en nuestra sociedad y que la tenemos relegada y que no la tenemos y que no le damos protección judicial, y son familias. Esto fue lo que determinó la Corte de inicio haciendo esta afirmación. Empieza a hacerse un análisis, dice, bueno, a ver, ¿por qué es una norma discriminatoria? Porque aunque parece neutra, o sea, porque no señala que la mujer casada con, la mujer que tenga concubinato, que esté en un concubinato, pero que esté la pareja con la que lo lleve a cabo, está casado, no tiene el carácter de concubinato. Entonces, aquí sería directa si estuviéramos hablando que hablara y personalizara y dijera la mujer que tenga una relación de concubinato y en la cual también coexista con un matrimonio, desaparece. No, la norma es neutra porque habla en general. Pareja, hombre o mujer, dice, libre de matrimonio. Entonces, la norma no tiene una distinción de inicio entre hombre y mujer, lo que la hace que no es una violación, no es una discriminación directa. Lo que tiene es una discriminación indirecta, porque la regla general es que quien vive generalmente en estas condiciones es la mujer. Es muy poco probable, se dan muy pocos casos que la mujer lleve doble vida. La regla general es que es el que lleva la doble vida siempre es el hombre. Y bueno, entonces por eso es aquí que se habla de una discriminación. Hay una discriminación indirecta. Tenemos ese punto que resulta muy interesante. Como les señalo, aunque el requisito es para ambos concubinos, en realidad el efecto nocivo ocurre en un solo de ellos. O sea, se va únicamente en razón de la mujer. Entonces, por eso señalamos que esta circunstancia está más encaminada, tiene una violación indirecta, discriminación, y está y generalmente está relacionada con un caso de las mujeres. Entonces, por ese lado tenemos precisamente lo que le llamamos una violación indirecta. Lo primero que se quiso partir y el primero que hay que señalar es, como premisa, dice la primera sala, tiene el criterio de que el matrimonio y el concubinato son iguales, tienen la misma figura, son iguales y tienen muy semejantes derechos. Generalmente casi todos
con excepciones de algunos patrimoniales generalmente, pero derecho a la salud, derecho a alimentos, en fin, hay una serie inclusive pueden hacer un patrimonio en común. Se ha señalado que se puede, inclusive, si la mujer se dedicó a las labores del hogar y ayudó al que el concubino hiciera un patrimonio, si desaparece el concubinato, se le puede dar a la mujer una pensión compensatoria en función del tiempo que vivió con él, y también se le puede dar una pensión, se le puede hacer que le toque parte del patrimonio que logró hacer el concubino, si lo hizo con la ayuda y con el trabajo también de la concubina. Entonces, en esencia, son lo mismo. La problemática, como señalamos, no es que no sean lo mismo. Lo que pasa es que si están cada quien por su lado, no tenemos problema. El problema es cuando están o pretenden coexistir, o que se dé una coexistencia entre ambos. Es ahí donde se toma la decisión, o uno u otro. Entonces, es ahí donde está la problemática de este tema. Dos familias, dos formas de familia, las dos son válidas. El único problema es que cuando existen dos al mismo tiempo de esta naturaleza, una matrimonio y por el otro concubinato, el concubinato por arte de magia desaparece y pierde sus derechos. La señora, los hijos, hay que ser claros, los hijos no pierden los derechos, pero la señora sí, la que había pensado que había sido concubina y que había adquirido algunos derechos, los pierde. Además, señala la sala que desde la perspectiva del derecho, del libre derecho al desarrollo de la personalidad, son equiparables, pues ambas son el resultado de la decisión autónoma de entrar en una relación personal permanente con otra persona, con una proyección específica de la vida de cada uno de ellos. O sea, está en mi derecho como persona, en mi libre albedrío, determinar si voy a llevar a cabo una unión, una familia con una persona. Si lo hago desde un punto de vista formal, me caso y y tengo todos los, diría mi mamá, como Dios manda, ¿sí? O simplemente no nos casamos, le llamamos unión libre, pero esta es una decisión que uno toma. Pero aquí precisamente el tema es, esa decisión, ese libre albedrío se ve afectado cuando se dice que si yo quiero llevar una unión libre sin casarme, se ve afectada porque si lo quiero llevar con una persona que ya está casada, ya estamos teniendo una distinción, y aunque conforme una familia, esta familia va a estar desprotegida. Y entonces esto inhibe el libre desarrollo de la personalidad, porque o no llevo a cabo esa unión con esa persona de la que esté enamorada, aunque esté a sabiendas que también tiene otra familia, pero que me dice que podemos coexistir. Pero lo malo de esto es que esta persona tiene la sartén por el mango, puede llevar a una relación en ese contexto, y cuando la diferencia es que cuando ya la quiera desconectar, terminar esa relación, no pasa nada. Se adquiere sin ningún derecho, recibe todos los beneficios de esa relación, pero la puede desbaratar en automático, bastando decir que desaparece, no le vuelve a señalar. Si ella le pide alimentos, como en el caso que habíamos visto aquí de Coatzacoalcos, que los tenía, ya se le habían dado, aceptó y los pagó, pero en un momento dado dijo, ya no los quiero pagar, y nomás llegó y dijo, es que aquí no hay concubinato, y hasta de alguna manera, con cierto dolo, aquí se está aprovechando su propio dolo, porque admitió y se casó. Es más, a esta persona le descontaban en Pemex de la señora con todo, por nómina. Y también tenemos una serie de cuestiones aquí de carácter, digamos, machista, ¿no? Difícilmente una persona, o es muy común que el hombre no le diga cuáles son sus ingresos, ni le diga ni dónde trabaja, ni le preste, ni le dé el recibo, no, lo desconoce. Entonces la esposa que vivía en Villahermosa,
por poner un lugar. No sabía siquiera si tenía otra esposa o no, porque tampoco ella nunca vio el cheque, nunca vio la nómina, entonces, y esta sí le descontaban por nómina, pero cuando él quiso terminar, la acabó. Bueno, esto inhibe el libre desarrollo de la personalidad, afecta porque si una persona decidió llevar a cabo una decisión de esa manera, de alguna manera, cuando la persona, la otra que quiera romper la relación, dice, estoy casado, pues ahí desapareció, y eso que había ella pensado tener una familia en unión libre y sin formalismos, pues resulta afectada precisamente por este enunciado que dice que no lo podía hacer si con quien llevaba esta unión estaba casado. Debe reconocerse que la decisión de comenzar un concubinato permanece en él o darlo por terminado, igual que sucede con el matrimonio, ¿sí? Forma parte de un plan de vida elegido de una manera autónoma, como les digo, ¿no? De suerte que esta decisión entra en el ámbito de la tutela del derecho libre de desarrollo de la personalidad, donde la voluntad de las partes se constituye como el elemento esencial. Deciden llevarlo así, pero resulta que esta decisión de llevarlo así, sin estar casado, en su momento sin formalismo, pero si el otro estaba casado, esto lleva a que esa cuestión acaba con ese proyecto de vida. Por lo que vemos, como les digo, vemos que al establecer como un requisito el artículo que ya señalamos, que para la actualización de la figura del concubinato es que ambos ambos concubinos no estén casados o con impedimento para aplicar dicho, es un acto que de entrada, de inicio, y si lo quieren decir, prima facie, vulnera diversos derechos fundamentales. O sea, cuando lo vemos, son varios derechos fundamentales que están ahí. Esto lo está determinando la sala. Como les digo, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a alimentos, el derecho a la convivencia familiar, la protección a la familia, en la medida que supedita los efectos y los derechos derivados del concubinato a que ambos se mantengan solteros, lo que desconoce las diversas posibilidades de conformación de la familia, que es factible ser hermano, y establece que a su vez que la relación de concubinato queda excluida. Le digo, pueden haber cantidad de formas por las cuales se da un concubinato. Pueden haber iniciado una señora, 2 personas, el concubinato libre de matrimonio, y esta teniendo digamos, una antigüedad mayor, este concubinato, en el momento que alguna de las dos se casara, desbarata ese concubinato. Entonces, esto precisamente no tendría problema al desbaratar el concubinato, pero el punto es que cuando se desbarata el concubinato se desaparecen los derechos, entre ellos los alimentos. Entonces, una persona que vivió 20 años con alguien, en concubinato, de alguna manera, en el momento en que el otro se casa, desaparece la obligación que se había generado en ese sentido con esta persona que había vivido tantos años, bienes adquiridos y cosas por desaparece todo en el momento en que tenemos un matrimonio. Es por eso que la primera sala lo que señaló es que esto caía en una categoría sospechosa. ¿Por qué? Porque la exclusión se basa en una exclusión en el Estado civil. Y ustedes saben que el artículo 1 de la Constitución señala que entre las cuestiones estamos en una categoría sospechosa. Hay discriminación cuando una categoría sospechosa cuando se basa en una distinción por sexo, raza, estado civil. Y aquí encontramos que hay una categoría sospechosa. Entonces, cuando nos encontramos con una categoría sospechosa, tenemos que hacer un análisis de si esa distinción es razonable o no es razonable. O sea, no todo, los derechos no son absolutos, ¿no? La igualdad
la libertad en cierta forma puede estar restringidos. El punto es ver si esta restricción, ¿cómo se llama?, soporta un análisis de razonabilidad. Este es el punto esencial, si soporta el análisis de razonabilidad. Y es por eso que cuando se descubre una categoría sospechosa, se tiene que hacer esto. No es per se, digamos, que el concubinato o en esto que está aquí sea inconstitucional. Se va a analizar si determinar que el enunciado libre de matrimonio, ese enunciado como tal trae una categoría sospechosa porque está determinando que si estás casado, si una persona está casada o no está casada, el estado civil depende para poder sostener o poder seguir teniendo un derecho, en este caso, de vivir como familia y pareja, y tener los derechos inherentes a ese tema. Lo que se señaló el tema era el escrutinio estricto contra la libre configuración del Congreso. El Congreso dijo, tiene libre configuración, y el tribunal colegiado, su respuesta, precisamente para decir ese tema, dijo, el Congreso del Estado tiene libre configuración. En materia civil, él es el que tiene la facultad en los estados para decidir los alcances y los requisitos del matrimonio. Ahora, del matrimonio y del concubinato. Eso fue lo que resolvió el tribunal colegiado. Aquí entonces, como les digo, el tema es que el tribunal colegiado no analizó desde ese punto. Le dio la vuelta. El tribunal colegiado siempre dijo, pues es que así está la ley y el legislador así lo decidió. Pero el tema es si lo que decide el legislador es racional o no es racional. Y por eso estamos hablando que en materia civil empezamos a constitucionalizar, en este caso, el derecho civil y en el caso familiar. ¿Es racional poner esto y que solamente puedan existir derechos para las familias siempre y cuando se cumpla con los requisitos de la ley, en este caso, o que sea matrimonio o que sea concubinato, pero que no puede haber concubinato si existe matrimonio? Ese es el tema. Esto es racional. Y entonces este tema precisamente se lleva a este escrutinio estricto. ¿Cuál es el primer paso del escrutinio que hay que hacer para hacer este análisis? Esto es sobre la fórmula que establece Robert Alexis. El primer paso es si la opción elegida por el legislador, basada en una categoría sospechosa, cumple con una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional. Tenemos que analizar, o sea, si lo que estamos viendo cumple con este es el primer paso. A ver, este enunciado cumple con un fin constitucional, hay que buscarlo. Si en la Constitución hay un fin protegido. Les puedo señalar, por ejemplo, cuando se estableció en el caso de la marihuana, el amparo contra la marihuana, el primer punto fue que si la restricción al uso lúdico de la marihuana tenía un fin constitucional, y la Corte dijo, la primera sala dijo, sí, el derecho a la salud. Dice, ok, estamos en el primer paso. Y entonces pasamos al segundo. El segundo paso, ¿es idónea para llevar a cabo el fin constitucional? Entonces tenemos que ver si con esto, por ejemplo, lo que se vio es si con esta medida puede resultar factible para eliminar o proteger ese derecho que está en la Constitución o ese principio constitucional. Y pongo el caso, y luego ya nos remitimos al tema específico, en el caso de la marihuana. Y dice, si yo, hipotéticamente, su finalidad es idónea porque si logro, o sea, yéndonos al mundo de lo perfecto y que quedara perfectamente, si yo logro meter a la cárcel y prohibir, y a todos los que venden droga los puedo meter a la cárcel, es idónea la medida. Es idónea porque acabaría con lo que pretendo, que es en la hipótesis que no exista este daño a la salud por parte de consumir marihuana. Entonces, si es idónea, o sea, tenemos, es constitucional,
¿Es idónea? Bueno, pues de ahí tenemos que pasar al tercer paso. El punto es, y al final dice, ¿pero es necesario? O sea, no habrá, o sea, si ya le pongo así, o sea, todos los que fuman marihuana o tiene, o están en el comercio de la marihuana, se tienen que ir 15 a 25 años a veces a la cárcel. ¿Esta medida no es necesaria o puede haber otra medida más restrictiva, menos restrictiva, ¿sí? Que dé el mismo resultado sin esto? Y, por ejemplo, en el de la marihuana se llegó a pensar, dice, pues si hay otras drogas que matan más, inclusive el tabaco y el alcohol, el índice de mortalidad es mayor que esta, dice, y lo regulan por medio de cuestiones administrativas, digamos que en este caso la medida es excesiva, ya resultó desproporcional, y es lo que se empieza a ver. En ese contexto, pues vamos a hacer el análisis. ¿Qué pasa? El artículo 4 de la Constitución, ya como tal, lo vemos y vemos. El artículo protege a la familia. El artículo 17 de la Convención también, de la Convención Americana. Y para proteger a la familia, es el Código Civil el que determina la forma de proteger a la familia. Y escogió dos figuras, matrimonio y concubinato. En esas dos formas reconoce y protege a la familia. Pero en el concubinato le pone el requisito de que esté libre de matrimonio. La consecuencia de que si no está libre de matrimonio es anula el concubinato y desprotege a la familia. Y la pregunta es, ¿este requisito es razonable? La primer tema también es si este requisito incide en algún derecho humano. Como ya lo vimos, incide en el libre desarrollo de la personalidad. O sea, esta norma sí incide, va directamente al tema de la persona que quiere vivir en pareja. Ya que si una persona decide formar una familia con una persona que esté unida en matrimonio con otra, lo hará sin protección legal. Sí incide. Se termina la protección familiar, ya que aún existiendo una familia informal, si esta coexiste con otra formal, pierde la protección legal que le corresponde. Esto es por lo que es el libre desarrollo de la personalidad. La igualdad, ya que la porción normativa legal que brinda el Estado a la familia está condicionada al Estado civil. Dado que si uno de ellos o los dos están casados con otras personas, ellos desconocen la figura del concubinato y los derechos inherentes al mismo. Esto es discriminatorio de inicio, o sea, y ya que perpetúa, y además es discriminatorio porque perpetúa un prejuicio hacia las mujeres con relaciones extramaritales. Se ha visto, pues, generalmente, y en este contexto es, en tratándose de hombre y de mujer, la manera de llevar las relaciones extramaritales se ven con diferente óptica. Si un hombre tiene varias mujeres, pues se dice que es un Don Juan, que es un Gillo. Las expresiones son hasta de admiración en muchos casos. Sin embargo, la connotación que se le da a las relaciones extramaritales en relación con la mujer, pues es la otra, la amante, ¿sí? Aquellita, y no sé, cantidad de despectivos que la ven desde un punto de vista extramarital. Cuando es de extramarital tiene una connotación despectiva. O sea, aquí ya tiene este tipo de cuestiones. Y podemos señalar, fíjense que ya les planteé precisamente lo que hizo la Corte, ¿no? Con base a este escrutinio, lo primero que vamos a empezar a ver, o la Corte, lo que quiso ver aquí esta primera sala en el proyecto que está presentando es si el requisito de estar libre de matrimonio para establecer un concubinato tiene un fin constitucional.
Y fíjense que aquí se acaba la sentencia, porque se analiza en la sentencia y dice, ¿en dónde está el fin constitucional de proteger a una familia sí y a otra, al matrimonio y al concubinato no? En la Constitución no está. En la Constitución se establece la protección a la familia. Entonces, de la lectura de la Constitución y de los tratados internacionales en derechos humanos, se advierte que la protección a la familia, que se advierte la protección a la familia, pero no se refiere específicamente a una familia, y dice, pues no advertimos que tenga un fin constitucional. Sin embargo, el concubinato sí tiene un fin constitucional, porque es una protección a la familia. Sería un contrasentido que el concubinato es una forma de familia y la familia está protegida con la Constitución, pero el Código Civil establece que si existe otro matrimonio, existen dos familias, una regular y otra irregular, una excluye a la otra, y que eso tenga un fin constitucional. No puede haber esto, no, sería un contrasentido, ¿no? Si la opción elegida por el legislador cumple con una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional, es de concluirse que el concubinato sirve como instrumento para que, en lo individual, las familias se realicen y se ejerce el libre desarrollo de la personalidad y se protege. El concubinato protege. La figura del concubinato sí tiene un fin constitucional. Entonces, el que no tiene el fin constitucional es el enunciado libre de matrimonio no alcanza a superar la primera grada del escrutinio estricto, en tanto que no se advierte que persiga objetivos que sean constitucionalmente válidos. Es lo que dice la primera. No se puede proteger a un tipo de familia para desproteger a otro, ¿sí? Ya que el principio relativo a la familia no puede considerarse alcanzarlo solo a miras de proteger la familia creada con el vínculo del matrimonio y no el del concubinato, el cual ni siquiera le reconoce un estatus jurídico del vínculo. Porque ante la existencia del matrimonio con diversa persona, la situación de hecho, entonces ni siquiera cabe reconocerla como concubinato. Si desaparece, ahí está el punto. No tiene un fin constitucional. Fíjese que nada más se quedó en el primer grado o se está quedando en el primer grado de análisis. También señala precisamente por qué no tiene un fin constitucional, porque las dos formas de familia son familias, las dos son formas de familia, entonces la misma no podría tener la Constitución tratar desigual a los iguales o igual a los iguales. Hay que tratarlos igual. Las dos son familias. Entonces, el trato igualitario constituye un principio básico. Entonces, tenemos que tener en este contexto que no por eso no tiene un fin constitucional. ¿Sí? Por otro lado, no se puede, o sea, a la hora de que se está determinando esto, no se puede considerar superior a la familia surgida del matrimonio a la del concubinato. O sea, porque implícitamente es lo que se está señalando. Reconozco las dos familias, pero cuando ya reconozco las dos familias, pero si se dan los dos tipos de familia, pero si estos dos tipos de familia coexisten, entonces una de ellas, ahora sí, si se dan al mismo tiempo, no pueden coexistir. ¿Sí? Y al excluirla, le quita derechos a una y a otra. Entonces, parece que le damos. ¿Y por qué se eligió y por qué se considera que debe prevalecer el matrimonio sobre la cuestión de la libre desarrollo de la personalidad de la persona que decidió llevar una unión libre? Porque ese matrimonio hecho surgido de los hechos, esa unión familiar, esa pareja que se reunió, tiene que ser tratada en forma desigual cuando tiene que confrontarse con la que se llevó a cabo conforme a lo que dice la ley. O sea, le doy prevalencia a lo formal sobre lo informal, aunque las dos son familias, y esto pues resulta ser una desigualdad. En la Constitución se ha reconocido la pluralidad de las formas de familia
y no puedes proteger a una sin que, para perjudicar a la otra, ¿sí? No se puede hacer eso. Entonces, así es que la protección a la familia debe decirse que la distinción que formula el legislador para excluir de la figura de concubinato a quien lo mantenga con otra persona es una categoría que desconoce las diversas formas de familia, que conoce la Constitución y que la Constitución no limita ni a una ni a otra. Al no haber superado el primer grado del escrutinio estricto, es innecesario, es lo que dijo la Corte. Entonces llega y dice, aquí en el caso, al no haber superado el primer grado del escrutinio estricto, es innecesario realizar el segundo y tercer análisis. Nos quedamos en el puro punto, y es lo que está señalando la Corte. Se queda en ese punto esencial, únicamente en ese contexto, ¿sí? Nada más se queda en ese contexto, no pasa al siguiente grado, y al no pasar eso, digamos que esta norma aquí quedó reprobada si estuviéramos haciendo un examen. No pasó el primer filtro, ¿sí? Ahí entonces estamos en ese. Y además le da otra connotación. Además de este que no pasó el primer filtro, habla precisamente, ya lo ve con perspectiva de género, ya un análisis en el que señala que es inconstitucional porque reitera un estereotipo de género relacionado con el prejuicio del hogar extramarital, al grado de negarle el reconocimiento jurídico que le constituye también como una fuente de derechos y obligaciones como parte del derecho familiar. O sea, aquí lo ve también con perspectiva de género, como les digo, porque a un tipo, a la mujer que cae en esta condición, precisamente se le ve en ese contexto, se le dice la otra, ¿no? Sería también desconocer de derechos fundamentales de la familia, negar el reconocimiento a una relación de concubinato por el hecho de que uno de los concubinos esté unido a otra persona implica la negación del reconocimiento jurídico a la relación voluntaria de concubina con dos personas que sostuvieron en ejercicio de sus derechos la libertad del desarrollo. Entonces, desconocer esos derechos fundamentales de la familia y que trae precisamente una desprotección a ese tipo de familia. Nomás por esta cuestión, lo formal impera sobre los hechos. También señala que la realidad se impone. O sea, no es, dice, el concubinato en sí mismo, no es obstáculo que el concubinato en sí mismo sea una figura que se entiende equiparada al matrimonio, en tanto que esta primera sala, dice, ha considerado que ambos surgen mismos derechos y obligaciones en caso de disolución, y por ello concluir que entonces no puede subsistir en una misma persona, esto es, estar en concubinato con determinada persona y a la vez casado legalmente con otra, en tanto que la realidad indica que sí es posible la coexistencia de ambas figuras, específicamente porque las relaciones familiares no se constituyen de una convivencia ininterrumpida. Esto es, si bien es frecuente, no implica que no exista posibilidad de convivir y establecer una relación de concubinato con una persona distinta al cónyuge. Por ello es pertinente reconocer que dichas realidades, y precisamente en la coexistencia de ellas, la ley no puede privilegiar un modo de familia sobre otro modo de familia. Esto es muy común. Aquí en el tribunal nos pasa, y es muy seguido, que a veces hay personas que rompieron su relación, estaban casados, se separan, y por una cuestión de ignorancia y que ya se dieron por costumbre, antiguamente cuando no existía el divorcio incausado, que por cierto se acaba de incorporar a la legislación del estado de Veracruz, si bien es cierto, para divorciarse era un problema, o sea, porque la problemática del divorcio con causa, ¿qué resultaba? Nos ponía una realidad. La gente ya no quería vivir juntos, pero no se iban a divorciar por todo lo que implicaba el divorcio. Primero probarlo, ¿sí? Contratar, llevar un juicio, lo que implicaba el desgaste. Entonces cuando ya se daban y no se caían, pues ya se iba cada quien por su lado. Los dos seguían casados, porque llevar a cabo un divorcio no podía. Inclusive ambos luego tendrían hijos, cada quien por su lado, pero al final resultaba que no se divorciaban. Y llegaban a haber casos
en que no habían llevado una vida de más de 25 años juntos, se habían separado, ya tenían otra familia, y se muere, y resulta que la que después ya, en caso, vamos a poner el caso que el hombre llegaba a ser otra familia y llevaba a cabo una unión libre, y a esta inclusive le daba bienes, habían creado un negocio, en esencia, le la había inscrito inclusive en el Seguro Social, en muchos casos, estaba inscrita, y cuando se muere, pues esta iba como concubina, y como concubina, esta concubina, pues iba y le daban todos los derechos, y le tocaba la pensión, y la que no había vivido con él, y vivían separados, pero que tenían casados, pues resulta que se apersona, y dice, es que el señor no está casado, el señor no tiene concubinato. ¿Por qué? Pues porque está casada conmigo, tenemos 25 años de casados, no hemos vivido juntos, pero tenemos 25 años de casados. Nos tocó también en el tribunal esta cuestión, y pues el tribunal, la sala y la justicia ordinaria, pues resulta que le dicen, pues sí, efectivamente, o sea, se impone que teníamos una pareja que no tenía más de 25 años, quien vivió y en su caso vio por los últimos años de su vida fue una concubina. Se muere el señor, ella le pide la pensión, así estaba reconocida por más de 25 años, pero resulta que llega la que se casó y que nunca se divorció, y después de 25 años, y se lo puede tumbar. Así está la ley así está, se puede llevar a ese extremo. Ahí también hicimos una interpretación funcional de la norma y dijimos, lo que se prohíbe con esto es que exista, esta fue otra razón, que coexistan dos, pero aquí no estaban coexistiendo. La realidad es otra, la función. Entonces aquí no estábamos y dijimos, los derechos se generan acá. Esto desprotegía a mujeres, en fin. Te digo que esto es muy complicado porque pues la ley está, digamos que está clarita. El punto es que necesitamos analizarla desde el punto de vista constitucional y de los derechos. Aceptar esto es, como se dice, negar la realidad y causar injusticias. De no reparar este vicio de constitucionalidad, dice la sala, se niega la realidad antes apuntada. Entonces no tiene una racionalidad porque ya no está acorde, y aquí tendríamos que también utilizar ya, el derecho también puede estar en desuso, y hay que utilizar otras formas de interpretación, y aquí el realismo, ya los americanos son muy dados a resolver conforme a la realidad, entonces tendríamos que verlo en ese contexto, no tan formal, ver la realidad, y con base en la realidad ver los derechos y tratar de ajustarlos. Y es lo que está haciendo la sala. La Corte precisamente lo señaló, que encuentra sustento en los criterios relativos a la paridad de género, igualdad, reconocimiento de derechos humanos, que alejan de definiciones moralistas, religiosas, excluyentes, denigrantes, degradantes, indignas e inhumanas sobre el concepto de concubinato para entender el reclamo social y el reconocimiento de relaciones de hecho de situaciones similares al matrimonio. La Corte ya lo determinó, ya ha señalado este punto, e inclusive ya el grado, lo que era más complicado, o sea, la Corte ya reconoció como parejas o matrimonios, y ya es jurisprudencia, que el matrimonio entre personas del mismo sexo es una familia, y que tiene todos los derechos y que tienen derecho al matrimonio. O sea, si ahí ya se apartó y se quitó de estas cuestiones, de esta cuestión formal, esta cuestión también de carácter ya moral, de que no puede existir una pareja, un matrimonio creado entre dos hombres o dos mujeres, si esto ya lo rebasó, pues una pareja en este contexto, que una pareja formal y otra informal, y que le demos preferencia a la informal, no iría acorde con los principios de avanzada de la Suprema Corte.
entonces podemos decir que este es el avance que se tiene. Entonces, y aquí se señala, como les digo, que en cuanto al libre desarrollo de la personalidad, y con lo cual la Suprema Corte decir no, pues que aquí se violaría ese tipo de derechos. La sala, como les digo, y resuelve, encuentra que es inconstitucional la porción del artículo 65 del Código Familiar para el Estado de Morelos, por lo que respecta a la porción normativa, ambos libres de matrimonio y sin impedimento para contraerlo. Esta porción normativa no hace inconstitucional el artículo 65, lo que hace es una interpretación conforme a este artículo. Y la lectura que se tendría que hacer para entender este artículo dice, la interpretación conforme del artículo debe decir así, es la unión de hecho de un hombre y una mujer que viven de forma constante, permanente, generando derechos y obligaciones al procrear hijos o mantenerlos, o manteniendo la convivencia. Fíjense, le quitó la porción normativa que dice, es la unión de hecho de un hombre y una mujer libres de matrimonio. Eso se quita, al artículo no se declara inconstitucional, se hace una interpretación conforme, se elimina esto, se dice, ¿qué es lo que hago? Elimino esta parte que es la que es discriminatoria para que nada más quede, es la unión de hecho de un hombre y una mujer que viven de forma constante y permanente, generando derechos y obligaciones al procrear los hijos o manteniendo la convivencia. Esto es lo que resuelve la Corte y pues gracias por su atención y pues aplaudan y está prohibido hacer preguntas. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Sin distinguido doctor José Manuel de Alba, muchísimas gracias por esta brillante disertación. Sin duda alguna hemos sido testigos de todo un análisis pormenorizado, no solo desde la esencia de esta constitucionalización del derecho familiar, sino que nos ha podido expresar de manera sumamente clara y elocuente los elementos básicos de este proyecto y cómo desde un análisis de derechos humanos desde el contexto internacional y nacional podemos entender cómo esta porción normativa que acertadamente refiere que actualmente impide la coexistencia de ambas figuras jurídicas, pues en realidad está vulnerando derechos humanos. Doctor José Manuel de Alba, verdaderamente ha sido un privilegio poder escuchar su disertación. Nos queda sumamente claro el contexto de esta decisión que tomará la Corte y por supuesto que para todas y todos los cibernautas y la comunidad universitaria que nos están acompañando, pues sin duda alguna será sumamente enriquecedor también para la formación académica y profesional. Y bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que resuelva la Corte, pero ya estos razonamientos nos dejan entrever que muy probablemente estará decidiendo esta visión de interpretación conforme para la coexistencia de ambas figuras, porque como usted acertadamente lo apuntó, y que deriva de este proyecto, bueno, la realidad nos marca una pauta actualmente incompatible con esa porción normativa. Entonces, la norma y la realidad tienen que ir de la mano. Doctor José Manuel de Alba, realmente ha sido un verdadero honor y un privilegio contar con esta valiosa disertación. A nombre del doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa, le queremos externar nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento por esta extraordinaria disertación y a todas y todos los cibernautas que nos están complaciendo con el favor de precisamente su asistencia a través de medios virtuales. También les queremos externar nuestro agradecimiento por acompañarnos. Sin duda alguna ha sido una extraordinaria disertación y hemos podido acuñar más conocimiento sobre estos temas de derecho familiar que hoy más que nunca se encuentran en una constante evolución y es necesario que juristas, estudiantes y la sociedad en general nos sigamos capacitando para una mejor comprensión de estos temas. Doctor José Manuel de Alba, nuevamente le agradecemos por la gentileza de su disertación y bueno, a todas y todos los cibernautas les recordamos que seguiremos llevando a cabo eventos académicos de esta naturaleza con invitados de la gran talla como el doctor José Manuel de Alba, precisamente para seguir posicionando los temas de mayor actualidad, pero también que interesan para la formación constante de los juristas, de los estudiantes y de la sociedad en general. Yo soy el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara. Nuevamente les agradecemos por la gentileza de su asistencia y les deseamos que tengan todas y todos una excelente semana y por supuesto
que les reiteramos un cordial saludo y, por supuesto, un cierre en esta conferencia del doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa. Muchísimas gracias y que tengan todas y todos una excelente semana.